Vale, ya estamos. Yo creo que sí. Bueno, os presento a María José Marcos García, que es profesora ayudante doctora en el Departamento de Filología Francesa de la Universidad de Salamanca. Su docencia la realiza en las materias de lengua francesa, gramática francesa, didáctica de francés lengua extranjera, plurilingüismo y lenguas de contacto. Las líneas de investigación son la lingüística francesa, la lingüística contrastiva, francés-español, y la didáctica de francés lengua extranjera. Su tesis, que defendió en 2019, se titulaba Estructuras escindidas y pseudoescindidas, clivé y pseudoclivé, estudio contrastivo del francés y el español. Y hoy la conferencia que va a impartir se titula Estructuras de focalización escindida y pseudoescindida. Así que ya la dejo a ella con su conferencia. Muchas gracias una vez más. Y gracias a vosotros también por conectaros en un viernes a estas horas de la tarde. Bueno, mi tesis era un trabajo, como habéis podido ver en el título, de lingüística contrastiva entre el francés y el español. Y lo que intentaba era analizar las estructuras escindidas, que en francés se denominan clivé, y las pseudoescindidas, que en francés se denominan pseudoclivé. Bueno, estoy viendo que el documento se me ha movido un poco, no sé lo que nos vamos a encontrar, pero bueno. Estas frases, estas estructuras corresponden a estos ejemplos que tenemos aquí. Para el francés, c'est Marie qui arrive demain, celle qui arrive demain, c'est Marie. Y para el español, que se me ha cortado el documento, es María la que llega mañana es María, María es la que llega mañana. Bueno, hemos hablado de escindidas y pseudoescindidas, clivé, pseudoclivé. En francés tenemos aquí dos estructuras, en español, que es la primera gran diferencia, tenemos tres. Os pido disculpas porque el documento parece que se ha movido al abrirlo aquí. Espero que no tengamos muchos problemas. El origen de esta tesis fue los contactos que tuvo durante algún tiempo el Departamento de Filología Francesa de esta facultad con la profesora Claire Blanche-Benveniste, que era una lingüista bastante importante en el panorama de la lingüística francesa y que fue una de las creadoras de una teoría lingüística que denominaron la postpronominal, que bueno, pues la creó junto con otros lingüistas. Tenéis aquí el primer libro que publicaron bajo esta corriente teórica, y bueno, pues tenemos aquí a Jean Delofeu, Stéphanie Mie, etc. Van den Eyde, y luego pues han venido después, posteriormente, otros muchos lingüistas. Y bueno, pues la base de esta postpronominal es que para ellos la unidad de base de la sintaxis no es la frase, sino que para ellos la base es el verbo, es decir, se centran en la construcción verbal y a partir de ahí ya crean las distintas, hacen el análisis de la lengua. La postpronominal es una teoría que ha estudiado bastante estas estructuras, las clivé y la pseudoclivé, y los denominan dispositivos. Tengo un problema. A ver, voy a bajar esto un poquito. Ya, perdonadme, es que tenía aquí que me estaba tapando las letras. Bueno, entonces, para la postpronominal, la clivé y la pseudoclivé son dispositivos. Los dispositivos los definen como les différents arrangements possibles entre le verbe recteur et ses éléments régis. Es decir, son diferentes formas de construir un verbo con sus valencias, pero construirlo sin que la relación entre la valencia y el verbo cambie. Es simplemente pues, cambiar el orden, introducir a lo mejor algún elemento, pero la base, que es el verbo y sus valencias, no cambian la relación entre ellos. Entre estos dispositivos
tenemos el dispositivo, le dispositif direct, el dispositivo directo, que sería pues la frase simple, normal. Aquí tenemos un ejemplo de Claire Van Venist, de J'aime la linguistique, donde el verbo aparece directamente unido a su valencia. Y entre otros hay algún otro dispositivo, pero bueno, los que nos interesan hoy aquí son, por una parte, el dispositivo d'extraction, en el que interviene un auxiliar de dispositivo, lo que se denomina un auxiliar de dispositivo, y en el caso de los dispositivos de extracción, este dispositivo es el verbo ser. Y la valencia la vamos a extraer, puesto que se llama dispositivo de extracción, entre este verbo ser y una partícula que. Por ejemplo, c'est la linguistique que j'aime. Hemos extraído este complemento, este elemento de la valencia del verbo aimer, y la colocamos entre el verbo ser y esto que muchos lingüistas consideran un pronombre relativo, pero el enfoque pronominal lo considera simplemente una partícula. Claire Blanche Van Venist y sus compañeros definían este dispositivo. Decían qu'il a pour effet de diviser la réaction en deux parties. Dans la première, il isole un élément de réaction du verbe entre c'est et que qui. La partícula que señalaba antes, este que, pues tiene dos variantes, una variante que y otra variante qui. Pero es simplemente una partícula, no realiza ninguna función, no es un pronombre, no tiene un antecedente, nada. El otro dispositivo que nos interesa es el que ellos mismos denominaron dispositif pseudo-clivé. El anterior era la estructura clivé y en este la estructura pseudo-clivé. Voy a utilizar esta terminología para distinguirlo del español, donde hablaré de extendida y pseudo-extendida. Le dispositif pseudo-clivé a pour effet de diviser la formulation verbale en deux parties. Ce qui l'intéresse, c'est le pognon, c'est el ejemplo que dan. La première partie comporte la formulation verbale réalisée d'une façon qui crée une attente. Un des éléments régis, ici le sujet, est représenté par ce qui, est réalisé sous une forme non lexicale, c'est-à-dire suspensive, qui laisse attendre une réalisation ultérieure sous forme de lexique, dans ce cas le pognon. Entre les deux, le verbe d'équivalence c'est. Alors nous avons la structure verbe avec la réaction en suspens, après le verbo ser, y finalmente la reacción lexical. Es decir, tenemos, en este caso, tenemos el verbo ser en el medio y en la parte primera, la parte que antecede a este verbo, tenemos la realización del verbo, pero con una de las valencias en forma de proforma, que aparece, pero que no sabemos exactamente a qué se refiere, que es ese ce que, por ejemplo, en el ejemplo que tenemos aquí. Y esta valencia vuelve otra vez a aparecer al final de la frase y esta vez bajo la forma léxica. Entonces, según el enfoque pronominal, esta estructura tendría ese valor de dejarnos un poco a la espera, expectantes de ver a qué nos estamos refiriendo. En algunas teorías se habla también de una estructura identificativa, es decir, que a través de este elemento extendido, ya en forma léxica, pues especifica realmente a qué nos estamos refiriendo al principio de la frase. Voy a empezar por hablar un poco de la estructura sintáctica, describir la estructura sintáctica y a partir de aquí pues resolveré uno de los grandes, no problema, pero sí grandes diferencias entre las dos lenguas, entre el francés y el español. La estructura de la frase clivé, como hemos visto, que tenemos aquí otros ejemplos, es, en primer lugar, tenemos el esquema básico, tenemos un verbo ser, que está siempre presente, es un elemento que aparece siempre y es la base, es el pilar, tanto de la estructura clivé como de la pseudo-clivé. Después tenemos un término escindido o focalizado e introducido aquí ya, puesto que después hablaré de la focalización, que es la valencia que hemos extraído del verbo,
Y a continuación tenemos la forma qui, que como digo es una partícula, y después el verbo con el resto de sus valencias. Normalmente estas estructuras, hemos visto antes distintos dispositivos, vimos primero un dispositivo directo. Entonces, normalmente la estructura clivé y la pseudoclivé surgen a partir de un dispositivo directo, es decir, de lo que podemos denominar una frase ligada, que es una frase simple. Por ejemplo, nous récupérons les cotisations. Tenemos un sujeto, nous, el verbo y la valencia de complemento directo. Entonces, como vemos aquí, lo que hemos extraído, el elemento escindido, es el sujeto del verbo que está aquí, y después el verbo aparece con el resto de sus valencias, como tenemos aquí. En el segundo ejemplo, igual, tenemos on prend le maire à partie, también en este caso lo que el sujeto es on y el complemento directo le maire es lo que vamos a extraer. Entonces lo colocamos le maire entre el verbo ser y la partícula, y el resto de la frase es el verbo con todas las demás valencias, es decir, sujeto y todos los demás complementos que pueda tener. Como vemos aquí, insisto, este qui, que es una partícula. La forma, tenemos dos formas, presenta dos formas. La forma qui es cuando entre esta partícula y el verbo no hay nada, es decir, el sujeto está delante. Entonces, cuando es el sujeto lo que vamos a extraer, utilizamos la forma qui, y para todo lo demás utilizamos la forma que. Me da igual, que lo que voy a extraer es el complemento directo, es un complemento circunstancial, un sintagma preposicional, da igual. Para todo lo demás es que. Entonces, por ese motivo, pues el enfoque pronominal no ve aquí ningún pronombre relativo ni nada parecido, porque podría considerar pronombre relativo que teniendo aquí le maire, pero si yo tengo aquí c'est à Madrid que Jean travaille, a Madrid, pues no, difícilmente podría ser un antecedente de un relativo que. Bueno, pues entonces esta es la estructura el esquema básico de la estructura clivé. En la pseudoclivé volvemos otra vez a encontrar el verbo ser, que insisto es el elemento clave. En este caso está en el medio. Y tenemos, como veíamos antes, al principio lo que denominamos una proforma. Aquí sí consideramos que tiene un valor pronominal, puesto que además está representando al elemento escindido que está detrás, como hemos visto antes. En este caso, las frases ligadas, es decir, de las que provienen, por ejemplo, esta frase, ce qui a énormément changé, ce sont les concentrations en amont et en aval. La frase ligada sería les concentrations en amont et en aval ont énormément changé. Entonces, bueno, pues aquí tenemos el ce qui como proforma. Este qui también indica que el elemento escindido va a ser el sujeto. Y en este caso el verbo con todas sus valencias aparece entre la proforma y el verbo ser, porque junto al verbo ser, al final de la frase, está el elemento escindido que estaba en una forma léxica, en forma de léxico, y que ya venía representado al inicio de la frase en una forma, en este caso sí podemos decir pronominal. Aunque aquí no hablamos de pronombres, sino más bien de proforma, pero viene un poco a ser prácticamente lo mismo. Aquí en esta proforma, bueno, pues como veremos después, tenemos también esta variante qui, que significa lo mismo que en la escindida, pero también podemos encontrar proformas con una preposición, ce à quoi on attend, c'est à une crise économique grave. Bueno, una cosa que no he comentado y que es importante es que, como vemos, yo estoy hablando del sujeto, de las valencias del verbo. Es decir, el verbo que es el verbo de la frase ligada, on énormément changé. Este verbo changer va a
digamos, construir todas las valencias también de la estructura pseudo-clivé, y en la estructura clivé pues también pasa lo mismo, es decir, el verbo ser va a ser simplemente un auxiliar y el que va a construir todas las valencias, sujetos, complementos de todo tipo, va a ser el verbo, el que denominamos segundo verbo por llamarlo de alguna manera para distinguirlo del verbo ser, pero que realmente es el verbo que construye todas las valencias, tanto en la estructura clivé como en la pseudoclivé. Para resumir, pues tenemos los elementos de estas dos estructuras. En primer lugar, el verbo ser, que es un elemento fundamental en las dos, es el único elemento que comparten y que es un verbo que se denomina auxiliar de dispositivo. Es simplemente un auxiliar para poder construir las estructuras, está completamente vacío de significado, es casi una partícula porque varía muy poquito en tiempos, casi siempre se utiliza el presente, si cambia el tiempo en algún tiempo verbal, pues por ejemplo el imperfecto, es porque el segundo verbo va en ese mismo tiempo. Desde el punto de vista del número, por ejemplo, pues sí hemos visto por ahí algunas frases que pueden aparecer en plural, si son, pero no es muy frecuente. Entonces es un verbo casi invariable y es prácticamente una partícula, y los especialistas del enfoque pronominal lo denominan verbo auxiliar de dispositivo. Después tenemos también un segundo verbo en ambas estructuras que, como decía antes, es el verbo constructor. Él sigue construyendo, igual que lo hacía en la frase ligada, es decir, en el dispositif direct, sigue construyendo los complementos, sigue construyendo, aunque el elemento escindido se separe de él, pero sigue construyendo. Y aunque se denomina, insisto, segundo verbo, pero es realmente el que construye toda la sintaxis de la frase. En tercer lugar, el elemento escindido, que llamaremos después foco, que es el elemento que lo separamos de su verbo y lo intentamos aislarlo, como hemos visto en la frase clivé al principio de la frase, y en la frase pseudoclivé aparece al final y representado al principio de la frase por la proforma. Y después, por último, tenemos estos elementos qui que en la frase clivé es simplemente qui que, y como ya he dicho, es simplemente una partícula. Sería la partícula que tiene esa variante qui cuando lo que estamos escindiendo es el sujeto de ese verbo constructor. Y al escindir ese sujeto, separamos al sujeto de su verbo, entonces esta i es una especie como de marca de que hay falta el sujeto. Y en el caso de las pseudoclivé, pues tenemos una lista de proformas. Tenemos ce qui, ce que, cuya diferencia en el término qui que es igual que la clivé. Tenemos celui qui, celui que. Como vemos, la primera son dos elementos y el primer elemento es un demostrativo, que denominamos soporte del qui que aquí sí se considera más un pronombre. Luego tenemos otras formas, por ejemplo, con preposición ce dont o ce à quoi, o bien otras proformas como quand, cuando tenemos que expresar un valor temporal, o la u, o simplemente u, cuando expresamos un valor locativo. Las formas existen, pero sinceramente el que se lleva, diría casi el 90% de las frases, es el ce qui, ce que. Las demás formas, incluido celui qui, se encuentra con muy poca frecuencia. Bueno, pues pasamos ahora al español. En español vimos al principio que había puesto 3 frases y efectivamente pues tenemos 3 estructuras. Entonces aquí hay mucha diversidad de opiniones, muchas terminologías.
En fin, es muy, muy extenso y muy problemático además. Para resumir un poco, nosotros el dilema que teníamos era pues cuando vimos que había lingüistas que a partir de la tradición anglosajona, que bueno, pues la tenemos aquí en Nicolas, Majan y muchos más, que fueron los que crearon estos, fue la lingüística anglosajona la que creó estas terminologías, de las cuales ha salido clivé, pseudoclivé y extendida, pseudoextendida. A partir de aquí, digo, pues hay algunos lingüistas que estudiaban las estructuras del español como estructura hendida, pseudohendida, y añadían otra estructura que, bueno, pues como no sabían muy bien de dónde venía, pues decían, bueno, pues esta es una pseudohendida inversa. Hay muchos lingüistas que siguen estudiándolo de esta forma. Por ejemplo, en sus orígenes, pues tenemos a Dintrono, que es uno de los lingüistas más importantes, al menos de los que nosotros hemos consultado al menos para este tema, de la lingüística transformacional, la generativa. Di Tullio, por ejemplo, en Hispanoamérica hay un grupo de especialistas que ha hecho muchos estudios, ha estudiado con profundidad estas estructuras y relacionándolas con otras estructuras también del español de Hispanoamérica que no existen en el español peninsular. Y pues este grupo de especialistas hispanoamericanos también conservan esta terminología. Hay otros lingüistas con posterioridad que han sustituido hendida, pseudohendida por extendida, pseudoextendida, etc. Pero en todo caso ven tres estructuras diferentes, semejantes a lo que son la cleft sentences y pseudo-cleft sentences del inglés, que es un poco también pues, lo que hemos visto en el francés. En cambio, hay otros especialistas que dicen que no, que en español hay solo una estructura, nada más. Lo que pasa es que, bueno, pues tiene tres formas de colocar los elementos de la frase. Aquí tenemos, por ejemplo, a Moreno Cabrera, que las denominó perífrasis de relativo, porque como ahí hay una relativa, pues se fijó más en eso. Y otra corriente que, bueno, pues se defendía sobre todo por Gutiérrez Ordóñez, que habla de estructuras ecuacionales porque las considera más como estructuras ecuativas, estructuras copulativas por la presencia esa de ese verbo ser. La pregunta que yo me hice en su momento es, ¿existe la extendida en español o no existe la extendida en español? Bueno, pues mi forma de resolverlo fue a través del francés. Tomé como punto de partida las estructuras francesas y el análisis del enfoque pronominal. Entonces, bueno, pues tenemos aquí, he puesto unos ejemplos para verlo un poco así de forma clara. Tenemos c'est Marie qui arrive demain, sería la estructura en español, correspondería a es María la que llega mañana, podríamos llamarla extendida. Después tenemos celle qui arrive demain, c'est Marie. En español, la que llega mañana es María. También se parece. Esta sería en español la pseudoextendida o la pseudohendida. Y por último, esto se ha movido. La frase María es la que llega mañana, que no tenemos un equivalente en francés. Y si lo tenemos, que yo creo que sí, pero no sería extendida, con lo cual no me sirve. Esta sería la que llaman algunos especialistas la pseudohendida inversa. Y coloca el verbo ser y esta proforma juntos en el medio de la frase. Para resolver mis dudas y a partir de algunos estudios, sobre todo de Moreno Cabrera, comparando español e inglés, pues me fijé sobre todo en dos aspectos, siguiendo, insisto, siempre el modelo de las clivé y pseudoclivé en francés y el estudio que hacen de ellas el enfoque pronominal. Los dos factores que consideré más importantes para demostrar un poco, para llegar a una conclusión, fue en primer lugar las proformas. Es decir, si yo cojo una frase clivé, c'est nous qui récupérons les cotisations, lo que correspondería en español sería somos nosotros los que recuperamos las cotizaciones. Si cojo un complemento directo, c'est un appel au secours,
qui l'a lancé. En español sería es una llamada de socorro lo que ha lanzado. Aquí tenemos en francés qui, que, como hemos dicho antes, la partícula, pero yo en español no tengo aquí que, es decir, yo no digo somos nosotros que recuperamos las cotizaciones, ni es una llamada de socorro que ha lanzado. Yo digo lo que, los que. Por lo tanto, me parece que esto no es lo mismo que esto. Esto es la partícula y esto es pues una proforma, además con dos elementos. Otros ejemplos de complementos preposicionales y adverbiales, donde en francés siempre en la escindida tenemos un que, porque no hay otro elemento. C'est ainsi que l'on passa à l'état capitalista. Es así. En español yo aquí no diría es así que, sino así como. Hay una estructura que se llama de que galicado, que es una de estas estructuras a las que me refería antes en español, sobre todo de Hispanoamérica, que sí, en estos casos sí diría es así que se pasó, con lo cual, bueno, pues ahí yo veo un poquito de conexión con la clivé, pero no es momento de pararme en ello. Si continuamos, pues c'est dès le début qu'il faut refuser, es desde el principio cuando. Entonces vemos que en francés, que solamente tenemos estas variantes qui, que, qui cuando es el término escindido es sujeto y que en todos los demás casos, sea complemento directo, preposicional, da igual. En español tengo cosas muy distintas en cada caso. Entonces considero que no se trata del mismo tipo de estructura. Otro elemento que me sirvió para bueno, pues ver cuál era la línea que debía seguir es la presencia de las preposiciones. Es decir, aquí cojo los ejemplos de la pseudo-clivé. Celui à qui je parle, c'est à toi. Vemos que tanto en la proforma como luego en el propio complemento ya lexicalizado se repite la preposición. Celui dont on parle, c'est de lui. Ce à quoi il pense, c'est à cela. Y si pasamos al español, pues tenemos lo mismo. Al que hablo es a él. Podemos ordenarlo de otras formas y será siempre igual. Es a él al que hablo. A él es al que hablo. Del que hablamos es de él. Es de él del que hablamos. De él es del que hablamos. Es decir, siempre está la preposición en los dos casos como ocurre con la pseudoclivé. Entonces, fundamentalmente, por estos dos aspectos, vimos antes que la preposición en la clivé pues no existe, es decir, siempre es o preposición o complementos adverbiales como en sí que. En la escindida siempre es la partícula que. En cambio, pues en la pseudo escindida se repite la preposición siempre. Como decía, estos dos factores son los que me llevaron a decidir o a pensar o a convencerme de que en español efectivamente existe una sola estructura y yo la denomino pseudo-clivé. La denomino pseudo-clivé puesto que estoy haciendo un análisis contrastivo con el francés y me parece que es la terminología más adecuada, es decir, pseudo-clivé, pseudo-escindida. La escindida creo que no existe en español, solamente la pseudo-escindida. Y esta pseudo-escindida pues presenta estos elementos. Un verbo ser, las estructuras no funcionan exactamente igual en las dos lenguas. Entonces, bueno, pues tampoco equiparo, no aplico el enfoque pronominal al español porque no son exactamente iguales. Entonces, en español sigo las teorías de Moreno Cabrera y de Gutiérrez Ordóñez principalmente, que son los que también consideran que solamente existe una estructura. Entonces tenemos el verbo ser, igual que en francés teníamos el verbo ser, que también es un verbo vacío, es prácticamente un puro enlace, es una cópula pura, no es un verbo copulativo, que no es una frase copulativa, no es el verbo principal, no es el verbo que construye la frase, como algunos lingüistas siguen defendiendo. Un segundo verbo, igual que en francés, que es el verbo constructor,
como veíamos antes, el elemento escindido, que también denominamos también foco, si lo consideramos como una estructura de focalización, y lo que hemos denominado proforma. En la lingüística española normalmente se habla más de pronombre, porque además se considera que es una subordinada relativa sin antecedente, en este caso, pero también hay la terminología proforma se utiliza también en español y por eso hemos preferido, para equipararla mejor con el francés, elegir esta terminología. Aquí sí tenemos digamos, un paradigma, un corpus claro de proformas, que son lo que, el qué, quién, que no existe en francés, y luego cuándo, dónde, cómo, como valores circunstanciales. También aquí, en este caso, el lo que es el que más se repite, pero no tanto como no domina tanto como el ce qui, ce que del francés. Bueno, entonces aquí en esta diapositiva simplemente pues volver a lo mismo, que mi decisión, por lo tanto, es ver que se trata simplemente de la estructura pseudo-escindida con los elementos ordenados de las tres formas. A nivel sintáctico no hay ningún cambio, no cambia nada, simplemente estamos cambiando el orden de los elementos. Y bueno, en este caso es María la que llega mañana, la que llega mañana es María, María es la que llega mañana y en este caso la frase ligada sería María llega mañana. Bueno, simplemente una pequeña cita de Jespersen que bueno, pues ya en 1971 afirmaba que efectivamente la estructura escindida no existe en todas las lenguas. Y leo la cita de Jespersen. Ceci, es decir, lo que acaba de explicar, está hablando de la estructura escindida. Ceci explique que l'on ne rencontre pas, ou du moins rarement, de construction de ce type dans les langues où l'ordre des mots est plus souple qu'il ne l'est en anglais, en français ou dans les langues scandinaves. C'est le cas pour l'allemand, l'espagnol et les langues slaves. Es decir, para Jespersen, lo normal es que la lengua escindida no existiera, puesto que no existiera en el caso del español, por ejemplo, en relación con el francés, puesto que el español es una lengua mucho más flexible en cuanto al orden y puesto que la escindida y la pseudo-escindida, como veremos más adelante, o bueno, como veremos ahora, pues son estructuras de focalización que bueno, pues en las que juega un elemento, un papel muy importante el orden de las palabras. Pues el francés, para desordenar un poco la frase, necesita de una estructura de ese tipo porque si no, no puede hacerlo, mientras que el español no necesita tanto esa estructura, puesto que es más flexible en cuanto al orden. Y paso a ver estas estructuras desde el punto de vista de la focalización. Tanto la gramática, tanto la estructura clivé como, bueno, la pseudo-clivé casi no aparecía de forma anecdótica. La que más aparecía era la estructura clivé en la gramática tradicional y normalmente se consideraba simplemente un recurso estilístico de mise en relief. Pero la postpronominal considera que se trata de algo más importante y algo más importante sobre todo a nivel sintáctico. Es decir, son estructuras realmente, no es un simple recurso estilístico, sino que son estructuras sintácticas. Y cito a Claire Blanche, bueno, aquí está Benveniste, pero es Claire Blanche Benveniste. On ne peut pas rendre compte de ces clivages par les seules raisons expressives, en ignorant les règles syntaxiques qui les dirigent et les contraignent. S'il s'agissait seulement de mise en valeur, on ne voit pas pourquoi cette tournure serait réservée aux verbes conjugués et pourquoi elle ne pourrait s'appliquer qu'à des éléments construits par le verbe. Aussi tenté que l'on soit de mettre en relief une séquence introduite par puisque, on n'y parviendra pas avec ce dispositif. Es decir, las estructuras escindidas y pseudoescindidas son estructuras sintácticas y no simplemente recursos estilísticos. En primer lugar, porque el elemento escindido normalmente es un elemento de la valencia del verbo.
solo de la valencia del verbo. Si fuera un recurso estilístico, podríamos a lo mejor pues, un complemento de frase, un complemento que se le añade a la frase podría también escindirse y sin embargo no se puede. También hay estructuras frases que no se pueden crear si no es a través de una estructura clivé o pseudo-clivé. Hay estructuras que no existen fuera de ese contexto y al contrario, hay frases que no se pueden, o estructuras, elementos que no se pueden escindir, como por ejemplo las subordinadas con fisco. Yo puedo escindir una subordinada con pasco, pero no con fisco. Eso también es un tema pues, que bueno, pues, se puede discutir bastante sobre ello. Aparte de ser estructuras sintácticas, no simplemente recursos estilísticos, la propia corriente, la propia teoría del enfoque pronominal considera estas estructuras de focalización. Es decir, la valencia del verbo la colocamos en una posición estratégica, como hemos visto al principio de la frase o al final, porque nos interesa, en cierto modo, ponerlo de relieve. Yo creo que al final, aunque hablemos de focalización, pero esa mise en relief también está, no como recurso estilístico simplemente, pero también está. Entonces, a partir de ahí, podemos denominar a ese elemento escindido como foco, es el foco en esa focalización. Dentro de la focalización, como elementos importantes tenemos el orden de las palabras, al que ya nos hemos referido. En la estructura clivé colocamos ese foco al principio de la frase, podemos poner un sujeto, como hemos visto antes, pero también un complemento directo o un complemento circunstancial, de lugar, de tiempo, etc. En la pseudo-clivé, pues ese foco aparece al final. Podemos poner al final, pues por ejemplo, un sujeto, un complemento directo. Incluso pues delante de todo, o sea, delante de todas las valencias de este segundo verbo que irían aquí delante. Un aspecto importante que hemos visto al hacer el estudio en nuestra tesis es que en este caso es importante en algunas frases porque el hecho de que aquí tengamos un foco que está un poco como encuadrado entre el se y el que, limita, digamos, incluso espacialmente el foco, es decir, suelen ser focos más cortos, mientras que aquí, al estar al final que ya no hay nada, en ocasiones aquí pues hay frases largas que se unen a otras, subordinadas, y bueno, pues a veces se extiende mucho. Entonces, bueno, pues es también un aspecto a tener en cuenta. En lo que se refiere a la pseudoescindida en español, he recuperado esta cita de Salvador Gutiérrez Ordóñez, que, bueno, aunque empezó hablando de ecuacionales, ha terminado ya en 2015 hablando de pseudoescindida, de escindida, etcétera, sobre todo de pseudoescindida. Y lo he puesto aquí porque justifica la terminología de pseudoescindida como la segregación o escisión del foco frente al resto de la estructura primitiva, es decir, también habla de foco y de estructura de focalización, la estructura escindida del español. Bueno, y aquí tenemos, como veíamos antes, esta estructura con el foco en medio. Tenemos, en el caso del español, tenemos el verbo ser, el foco y luego lo que se considera una relativa sin antecedente y luego pues las otras dos formas de ordenarlo, la relativa más ser más foco, o bien el foco al principio, luego el verbo ser y por último la relativa. Esta relativa va, por supuesto, encabezada por esa proforma y seguida de la construcción del segundo verbo, en los tres casos. No tengo hora. ¿Menos cuarto van a ser? Vale. Yo creo que estoy bien. ¿Con cuántos trabajamos? 3/4 de hora, 50 minutos. Que está un poco apurada, porque suelo pasarme bastante. Bueno, otro aspecto importante es que este tipo de estructuras pues, se basan en una información ya dada y en una información nueva. Es decir, si partimos de una frase ligada, como por ejemplo aquí, il a emporté quelque chose, il a emporté le maillot vert,
Al transformarla en una frase clivé o pseudo-clivé, pues yo doy por hecho que hay una información que mi interlocutor ya conoce y que es lo que muchos lingüistas denominan, bueno, hay terminologías diferentes. Algunos hablan de tema-rema, el tema es la estructura, la información conocida, y el rema la nueva. Otros hablan de presuposición y foco. Yo me quedo con esta terminología, puesto que así pues puedo explicar mejor lo que es el foco. Entonces, esta presuposición es como tenemos aquí. Il a remporté quelque chose, es decir, mi interlocutor sabe que él, o que, sí, que él ha traído alguna cosa, il a remporté, pero no sabe lo que. Entonces, a través de la estructura clivé o pseudo-clivé, yo le aporto esa información nueva, que es el foco. Entonces, a partir de il a remporté quelque chose, yo diré c'est le maillot. Perdón, c'est le maillot vert qu'il a remporté. Il a remporté quelque chose. Qu'est-ce qu'il a remporté? C'est le maillot vert qu'il a remporté. Entonces, il a remporté es la presuposición, la información conocida, y el foco me va a introducir en la frase esa información nueva, esa información que mi interlocutor no conoce y que quiere conocer. Y que, bueno, pues formulando así la frase, este indefinido, pues quelque chose o quelqu'un, quelque part, o en el español, pues alguien reparte el, perdón, aquí me confundí, aquí tendría que haber puesto alguien reparte algo, ¿vale? Pues ese algo, alguien, esa información nueva que necesita mi interlocutor, pues la introduzco a través de ese foco. En este caso son los enfermeros los que reparten el juego. Los enfermeros sería el foco. Creo que en la diapositiva por aquí abajo tengo las frases, los otros dos órdenes, pero se me han escondido. Sería son los enfermeros los que reparten el juego, los enfermeros son los que reparten los juegos, los que reparten los juegos son los enfermeros. Entonces siempre tenemos esa dualidad entre la información conocida y la información nueva que nos la introduce precisamente el foco y que además por algún motivo nos interesa ponerlo en una situación estratégica y bueno, pues utilizamos el orden de las palabras para utilizarlo al principio o para utilizarlo al final. Voy a pedir a la conferenciante que vaya concluyendo. Sí, ya para terminar ya he recuperado algunos gráficos de la tesis y bueno, pues aunque son cifras, pero a mí me parece que son cifras, a mí me han resultado algo interesante. Y es ver cómo se refleja el foco en las diferentes estructuras. Porque no, sí, es verdad que utilizamos el foco a través de la clivé, a través de la pseudo-clivé, pero no de cualquier manera, sino que hay un tipo de foco que se utiliza más con una estructura y otros tipos que se utilizan más con la otra. Además de eso, también debo decir que es verdad que en español solamente existe la estructura pseudo-extendida, pero es desde el punto de vista sintáctico. Desde el punto de vista discursivo, es decir, desde el punto de vista de la focalización, pues tengo que distinguir entre tres tipos de estructuras, es decir, cómo funcionan en el discurso y ver si efectivamente coinciden la clivé y la pseudo-clivé, coinciden el tipo de focos de cada una con el tipo de focos que presentan en español los tres tipos de estructuras. Bueno, entonces, al hacer el estudio de este foco, de este elemento escindido, distinguí entre elementos no verbales y elementos verbales. En el caso de la clivé vemos que el sintagma nominal, que normalmente es sujeto o complemento directo, es el que domina totalmente. Tenemos muchos sintagmas preposicionales también en la clivé. Por ejemplo, c'est à Madrid qu'il habite. Y después también tenemos nombres propios, pronombres, que podríamos asimilar un poco al sintagma nominal.
Adverbios, tenemos sintagmas preposicionales y adverbios, es decir, complementos circunstanciales que bueno, pues, se repiten también y que, bueno, pues como ya hemos visto, simplemente tenemos que añadir esa partícula que. En cambio, en la pseudo-escindida, en este léxico no verbal, se limita a sintagmas nominales que, repito, son sujetos y complementos directos y hay muchos por todas partes, algún pronombre que se asimila también al sintagma nominal, pero prácticamente nada más, unas cuantas frases de sintagma preposicional. Como vemos, pues hay una gran diferencia. ¿Por qué? Porque en la estructura clivé es muy fácil añadir simplemente una partícula que, c'est à Madrid qu'il habite, c'est demain qu'il arrive, etc. C'est de leurs parents qu'ils parlent. Pero en la estructura pseudo-escindida ya hemos visto que las proformas pues, eran mucho más complicados, la que dominaba era el ce que, ce qui, entonces pues, es mucho más difícil construir la estructura, con lo cual pues, el sintagma preposicional prácticamente no existe. En cuanto al foco verbal, tenemos en la clivé tenemos algunos, bueno, bastantes ejemplos de gerondif y tenemos algunas subordinadas circunstanciales, todas ellas. Bueno, un número no muy elevado, pero bueno, considerable dentro del corpus. En cambio, en las pseudo-escindidas, la pseudo-clivé, tenemos muchos infinitivos, muchas que phrases y unos poquitos sintagmas verbales, pues, bueno, pues sin importancia. Entonces vemos la gran diferencia, es decir, la clivé tenemos pocos ejemplos de foco verbal, sobresalen los de gerondif y luego pues algunas subordinadas circunstanciales, mientras que en la pseudo-clivé tenemos muchos infinitivos, muchas que phrases, es decir, subordinadas sustantivas, por decirlo de alguna forma, a través de la forma que phrase, es decir, con la conjunción que, o bien en forma de infinitivo, pero en todo caso son subordinadas sustantivas todas. Y vemos que es pues, un número considerable de ejemplos, con lo cual vemos que se reparten entre las dos estructuras. En el caso de la pseudo-escindida del español, pues tenemos también muchos sintagmas nominales, que bueno, pues son sujetos, complementos directos. Tenemos sintagmas preposicionales, algunos también, nombres propios, muchos pronombres. En español tenemos más pronombres que en francés. Y tenemos en el verbal, tenemos infinitivos y que phrases, es decir, me parece este dato importante porque en el francés hemos visto que estos tipos de estructuras que son subordinadas sustantivas, todas ellas, aparecen solo en la estructura pseudo-clivé y no en la clivé. Entonces, eso es un rasgo de que estamos más cerca también sintácticamente de la pseudo-clivé que de la clivé. Bueno, aquí bueno, pues recopilo un poquito lo de antes en el francés, comparando las dos estructuras, no me voy a parar más. Y en el español, pues bueno, tenemos los tres órdenes que realmente, aunque sintácticamente es lo mismo, pero desde el punto de vista discursivo hay que distinguir cuando el foco va al principio, por ejemplo aquí o por ejemplo aquí, que es lo que más se parece a la clivé, y cuando va al final, que es lo que se parece a la pseudo-clivé. Entonces, pues vemos un poco lo que veíamos antes. En cuanto al foco no verbal, pues se comportan un poco de la misma manera, pues hay sintagmas nominales, pronombres, sintagmas preposicionales y adverbios, cuando va el foco al principio, es decir, igual que en la clivé en francés, que había muchos sintagmas preposicionales y adverbiales. Sin embargo, donde el foco va al final, que es la más parecida sintácticamente a la pseudo-clivé, el adverbio desaparece y los sintagmas preposicionales pues, son más reducidos. Con lo cual pues, hay un equilibrio en relación con las estructuras del francés.
Y por último, pues en el foco verbal, pues lo que veíamos anteriormente, tenemos cuando el foco va al principio, tenemos algunos infinitivos, pero que comento aquí que es un número muy reducido. Cuando es ser más foco, es decir, la que se parece a la clivé, algunas subordinadas temporales, es decir, igual que la clivé, pero cuando se trata de un orden donde el foco aparece al final, es decir, igual que la pseudoclive, volvemos a encontrar las subordinadas sustantivas con infinitivo, con que frase, con si frase, las de si frase. Esta si frase, tomo la terminología de Claire Blanche-Benveniste, pero son en español las subordinadas del estilo indirecto, que son subordinadas sustantivas, igual que las de que frase. Entonces, para concluir, pues vemos que sintácticamente en español hay una sola estructura que se identifica totalmente con la pseudoclivé. Sin embargo, a nivel discursivo, pues vemos que la estructura pseudoescindida del español, pues digamos, como tiene tres formas de colocar los elementos, dos de ellas se parecen más a la clivé y la tercera se parece más a la pseudoclivé, en este caso ya hay un equilibrio desde el punto de vista, insisto, solo discursivo, entre las dos estructuras del francés y lo que podríamos llamar, entre comillas, las tres estructuras del español, insisto, dentro del discurso. Y bueno, pues con esto termino. Aquí tengo la bibliografía que he mencionado, que también se me ha cortado un poquito, pero bueno. Y es todo. Pues muchas gracias. Bueno, le damos las gracias a María José Marcos por esta conferencia muy rica, de contenido muy densa, sí. Un poquito larga. Sí. Y es mi estilo, normalmente suelo pasarme. Sí. Y a los asistentes, Jorge, Ivana, gracias. Y está también otra persona, Rute. Sí. Pues voy a tomar nota de la... A ver. Yo únicamente, gracias María José por la conferencia. A vosotros. Únicamente solo te quería preguntar si estos tres órdenes de, la posición del foco en estas tres estructuras del español reciben algún nombre en el enfoque pronominal. No, porque ya dentro del enfoque, no, porque el enfoque pronominal, creo que entiendo lo que me quieres preguntar, no contempla esta forma de funcionar, este funcionamiento del Leite Medeiros. No contempla, el enfoque pronominal no contempla este funcionamiento de la estructura en español. Vale. ¿Te refieres a que sí. Al ser tres órdenes distintos, que pudiera cada uno tener un nombre, ¿te refieres? Sí. No, porque el enfoque pronominal no contempla, eso es una cuestión de la lengua española, entonces el enfoque pronominal no lo contempla, ¿no? Vale. Y en el español, en la lingüística española tampoco. Se habla de elemento escindido, se habla de foco. En las últimas investigaciones, pues se tiende más a hablar de foco, más que de elemento escindido, pero no se establece una distinción en terminología, ¿no? Vale, gracias. Nada. Bueno, si no hay nada más, damos por concluida la sesión, entonces. Sí. Gracias a todos por la asistencia y a María Josefa por la conferencia. Y a vosotros. A vosotros, muchas gracias a todos. Bueno, ¿hay que parar la grabación o...? Pero es que no veo dónde. Sí, ya quedarán las otras cosas. No veo dónde. Finalizar. ¿No será eso, finalizar? Esto es ya irse. Sí. Ah, bueno, pues a lo mejor al irse se apaga la grabación. Grabación. Vale. ¿Ves? Lo estuve mirando ayer y ya no me acordaba de tener. Vale. Sí. Pues sí.